Y el tema de la población es algo que preocupa a la sociedad uruguaya desde hace un tiempo. Si tenemos, por ejemplo, una estructura que se adecua o es más similar a los países desarrollados, si hay personas adultas mayores, si hay niños, la falta de niños a veces preocupa. Y bueno, por este tema estamos recibiendo a Ignacio Pardo. Gracias por estar aquí en la mesa de Informe Capital. Por favor, gracias a ustedes. Hoy nos vamos a enfocar en los más chicos, en los nacimientos, digamos, y en cómo está el país ubicado. Vamos a esta presentación y luego comenzamos la entrevista. En 2018 se registraron 40.139 nacimientos en Uruguay, casi 3.000 menos que en 2017, lo cual coloca al país en el grupo de países de baja natalidad, con un promedio de 1,6 hijos por mujer. Este dato muestra una tendencia sostenida a la baja de 2015, donde el promedio era de 1,95 hijos por mujer. En 2018 hubo 814 menos embarazos adolescentes que en 2017, confirmando la caída en los últimos 3 años en esa franja etaria, al tiempo de un incremento en la fecundidad de mujeres de entre 40 y 43 años. Para el Ministerio de Salud es preocupante el número de nacimientos de madres menores de 14 años. Los datos surgen de la presentación del Ministerio de Salud, Evolución reciente de la natalidad, fecundidad y mortalidad infantil en Uruguay, presentación de cifras oficiales 2018. ¿Cómo será el futuro demográfico del Uruguay? ¿Es un problema la baja natalidad? ¿Se puede hablar de riesgo demográfico cuando la tasa de reposición es de 2,1 hijos por mujer? ¿Qué factores inciden en la caída de la fecundidad uruguaya? Informe Capital recibe hoy a Ignacio Pardo, demógrafo, investigador, docente y coordinador del Programa de Población y Desarrollo del Ministerio de Salud. Nacho, para empezar, hagamos alguna precisión en cuanto al alcance de algunos términos que suelen confundirse, por lo menos para quienes no tenemos la formación de ustedes, quienes son profesionales. No es lo mismo decir natalidad que decir fecundidad. No, las dos cosas apuntan a un fenómeno común, que es los nacimientos, pero la forma de medir los nacimientos son distintos cuando hablamos de natalidad que cuando hablamos de fecundidad. La natalidad suele ser una medición en torno a la población. Es decir, uno dice, por ejemplo, hay tantos nacimientos, 40.139 creo que fueron para el 2018. Correcto. En Uruguay, uno está invocando una medida de natalidad, o dice hay tantos nacimientos cada 1.000 habitantes. Esas son todas medidas de natalidad. Cuando uno dice, que a menudo quiere decir, hay tantos nacimientos por mujer en promedio, digo, ¿qué es lo que uno quiere decir? Porque es un indicador un poco más refinado, al menos para algunas cosas, está hablando de fecundidad. Bien. Digo que sirve un poco más porque, claro, en la cantidad de nacimientos incide decisivamente el tamaño de un país. Va a haber más nacimientos allí donde hay más población, ¿no? Sin embargo, si uno dice cuántos nacimientos hay en promedio por mujer, está aislando un poco mejor el fenómeno intrínseco de la fecundidad. Es decir, cuán intenso es el evento de tener hijos en una población en particular, más allá de que es una población grande o chica. Entonces, para comparar, solemos usar la tasa global de fecundidad, cantidad de hijos por mujer. Tomando una palabra que recién usaste, ¿no? Intenso. Esa intensidad en Uruguay hay quienes la ven con preocupación porque entienden que es más baja que lo que debería ser. ¿Qué lectura haces vos desde la academia? Bueno, primero abro algunos paraguas y paréntesis. Y el primero es que Uruguay no es nada original en sus fenómenos demográficos. Quiero decir, lo que está pasando en Uruguay está pasando en todo el planeta casi a distintos ritmos. Con lo que está pasando me refiero a el descenso de la fecundidad. Ajá. En todas partes, en algunos lados llevan más adelantado este proceso, en otros más retrasado, pero en todas partes la tendencia es a tener menos hijos. Entonces, lo que sucede en Uruguay, aunque en los últimos 3 años se aceleró muchísimo, es algo relativamente esperable, que las personas tengan menos hijos a medida que se suceden las generaciones. En términos promedio es natural que una persona tenga menos hijos que los que tuvo su padre, su madre y su abuelo, en fin. Entonces lo primero creo que es ubicar el fenómeno como algo que no es específicamente uruguayo, aunque a veces lo interpretamos así, no es específicamente latinoamericano, es un fenómeno de la humanidad entera. Entonces, en ese marco, no hacemos una valoración negativa del proceso, porque es un proceso secular, como decía, universal y muy potente, sino que más bien lo tratamos de interpretar en relación a los fenómenos de cambio que ha tenido la sociedad en los últimos siglos en las otras esferas. Dicho esto, es cierto que cada vez que salen los datos de nacimiento hay aún un cierto temor, casi un temor atávico, ¿no? Muy instintivo. A desaparecer. A la extinción, a la desaparición, a que una población, una sociedad va a ser un poco menos potente, vigorosa, innovadora,
por tener menos hijos. Y en esto también, desde las opiniones más consensuadas en la demografía o en las ciencias sociales, solemos poner un poco el freno. De hecho, lo que sucede en las poblaciones con menos hijos es que no hay ni menos crecimiento económico, ni menos innovación, ni menos capacidad. Más bien lo contrario, si me apuran. Las poblaciones que han pasado por el proceso que nosotros llamamos de transición demográfica, es decir, que primero bajaron su mortalidad y después su natalidad, lo hicieron en el orden de primero los países más desarrollados y luego los países menos. De hecho, donde hay muchos hijos todavía es casi exclusivamente, en términos de regiones, en el África subsahariana. Y de hecho esas sociedades tienen un montón de problemas. Y la cantidad de hijos que tienen, en parte, están relacionados con esos problemas. El más sencillo y más tecnológico es el deficiente acceso a los métodos anticonceptivos. Claro. Entonces, hay que pensar cuando hay muchos hijos en una población, ¿a qué se debe? Uno puede tener esa imagen un poco idílica, es que las personas quieren hacer grande el país, ¿no? O perpetuar, digamos, ciertas tradiciones o cierta población para que se distribuya mejor el territorio, en fin. Pero esa lectura es un poco engañosa. En realidad lo que sucede es que a medida que se van desarrollando las poblaciones, y repito, pasa en todas partes, las personas pueden controlar mejor su fecundidad y lo hacen y desean menos hijos. Lo que no quiere decir que no se dediquen con mucha fuerza a esos hijos. De hecho, los niños reciben más recursos, más afecto, más consideración como sujetos que nunca en la historia de la humanidad. Y eso coincide no con tener muchos, sino con tener pocos. Claro. Entonces hay una suerte de nuevo equilibrio entre cantidad y consideración de hijos. Si uno va a las cuestiones más históricas, más conceptuales, ¿no? A mí tengo un par de preguntas que me surgen de lo que estabas diciendo. Primero es, ¿en qué, si podés aventurar alguna hipótesis de por qué hoy se tiene menos hijos? Porque podemos hablar de cuando las poblaciones tienen problemas económicos, bueno, se puede, digamos, plantear por ahí. Pero esto no pasa, está pasando lo mismo en la situación, en los países más desarrollados. Esto por un lado. Y después, ¿qué cortes hay respecto a esta baja de la natalidad y la fecundidad? Porque me imagino que no debe ser lo mismo en todas las ciudades y hubo sorpresas en ese sentido, ¿no? Siguen siendo los sectores más pobres los que siguen teniendo más hijos en relación con otros sectores, ese corte. Sí, empezando por lo último, sí. Sigue habiendo diferencias de intensidad, como decíamos hoy, y de calendario, es decir, de cuántos hijos y de cuándo se tienen, en el sentido de más hijos en los estratos más pobres y antes el primer hijo. Hay una confluencia bastante veloz en términos de cantidad, pero todavía no del todo en términos de calendario. Es decir, las personas, no importa qué estrato, están tendiendo a confluir en la norma de los 2 hijos. Todavía hay distancias, pero están yendo hacia ahí. Pero todavía en el calendario están bastante lejos. Hay todavía, aunque los últimos 3 años mostraron cambios muy grandes en eso, pero hay todavía fecundidad adolescente alta en los estratos más pobres y hay fecundidad adolescente casi nula en los estratos más altos. Nosotros, trabajando con los datos del censo del 2011, buscamos mapear la fecundidad adolescente en el país y en Carrasco había algo así como 0 absoluto. O sea, no había fecundidad adolescente, o al menos declarada, en esos lugares. Entonces, en términos de fecundidad adolescente, ¿Puede influir la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, en los cambios que hay de cantidad de hijos o de cantidad de hijos en esas edades, por lo que hemos visto, no demasiado, en la medida que los últimos 3 años han visto un descenso de la fecundidad muy grande, de 1.9 a 1.6 hijos por mujer, y los números de IVE que tenemos son relativamente estables. Por eso, en principio no. Y para no eludir la primera pregunta que me hacías, que es de los cambios que hacen que las personas tengan menos hijos, yo como trato de mirar el asunto en la mirada larga, de vuelta, ¿no? Claro. Estos 3 años son interesantes porque pasaron cosas rápidas, pero esto se inscribe en un proceso muy largo. Y la mirada larga creo que lo que nos puede ayudar a entender eso es pensar en qué contexto las personas tenían 4, 5 o 6 hijos. Que es lo que a veces un poco tramposamente añoramos, ¿no? Como el pasado, digamos, muy fértil de las poblaciones. Y ese contexto era muchas veces de poblaciones rurales o con una proporción de población rural que ya no tenemos. En Uruguay casi nunca tuvimos mucha, pero que en el mundo tenemos cada vez menos. Y con una división del trabajo remunerado o no remunerado que se está modificando velozmente. Para decirlo muy rápidamente, las mujeres dedicadas a cuidar y los hombres a trabajar. Entonces, cuando hay miradas un poco nostálgicas, que repito, siempre aparecen, y no solo en Uruguay, con respecto a las descendencias altas, creo que lo que hay que pensar es que ese fenómeno se daba en un cierto contexto. Que si uno está de acuerdo con que los cambios que estamos viviendo
son para bien, en el sentido de incorporar derechos y de llevar a la igualdad entre hombres y mujeres, bueno, tenemos que repensar el contexto adecuado para tener hijos sin dar marcha atrás en todo ese proceso. Y probablemente tener muchos hijos ahora va a querer decir tener 3 de pronto. Los 6, 7, 8 hijos del pasado, porque piensen, para que haya un promedio de 4 o 5 en toda la población, hay muchas personas con 6, 7 hijos. 2 generaciones para atrás no era tan raro, aunque Uruguay siempre tuvo una fecundidad bastante baja. Para que eso sucediera así como sucedía, bueno, la sociedad estaba organizada de una manera a la que quizá no queramos volver del todo. Entonces hay que pensarlo con los parámetros de la sociedad actual, que en términos de la distribución de las tareas en el hogar es con el modelo de doble proveedor. Es decir, tanto hombres como mujeres trabajan. Hasta ahora, con hombres y mujeres trabajando, lo que han decidido es bajar la cantidad de hijos. Claro. Si la queremos subir, queremos ver cómo sucede eso sin dar marcha atrás, al menos los que no queremos dar marcha atrás, en la paridad, en esos procesos. Claro. Y es posible dar marcha atrás, es decir, hay estímulos que han dado resultado, es deseable que esto pase. Te pregunto porque me acuerdo, no me olvido, en España hace unos años se había dicho, bueno, un bono para quienes tengan hijos. Creo que no sé si eran 2.000 euros, que a esta altura no solucionaría prácticamente nada, y no solucionó. No. ¿Es deseable? ¿Es posible? Bueno, ese era el cheque bebé, 2.500 euros al nacimiento del hijo. Cualquier hijo, el cuarto, el primero, cualquiera. El 31 de diciembre creo que del 2010 lo sacaron, un poco por la crisis económica española y otro poco porque evaluaron que no funcionaba demasiado y era así una medida bastante pronatalista, digamos. Y esas medidas suelen no funcionar, a pesar de que el reclamo por esas medidas es bastante volvedor. ¿Y por qué no funcionan? Y vuelve, porque lo que define la decisión de si tener hijos o no es más bien las condiciones de largo plazo del uso del tiempo de las personas. 2.500 euros puede parecer una buena cantidad, pero no lo es en términos de cómo se organiza la vida luego con los hijos. Entonces, lo que yo diría que funcionó, lo que dice la evidencia, el consenso en la demografía que funcionó, es la generación de medidas de largo plazo que redistribuyen las tareas de cuidados, por ejemplo. Y eso sucede, por citar los países que siempre se citan, que son los nórdicos, ¿no? los de Escandinavia sobre todo, sucede en países como esos y genera que repunte un poco la fecundidad sin dar marcha atrás en los procesos que en general, o menos a la mayoría de las personas, nos parecen valiosos. De conquista de derechos. De conquista de derechos, de igualdad entre los géneros, de que los varones incursionen en los cuidados tanto como las mujeres incursionan en el mercado laboral. De todas maneras, ese aumento de la fecundidad no es a 3 o 4 hijos tampoco. Claro. Es, en vez de 1.3, 1.9, digamos. Claro, y bueno. ahí se queda. Ahora, dijiste cuidados. Este país está embarcado en un sistema nacional integrado desde hace 3 o 4 años, cuando comenzó el actual gobierno. ¿Ese es parte del incentivo que podría llegar a ser efectivo, tomando el ejemplo nórdico? Yo creo que, diría sí, ¿no? En este sentido. Creo que es una política que hay que implementar y que hablando de estos temas volvería a decir que hay que implementar, pero no porque su objetivo sea explícitamente pronatalista. Ajá. Lo que sucede, y es parte de la discusión esta de los países nórdicos que siempre se toman como ejemplo, es que una política que redistribuye las tareas de cuidado como un fin en sí mismo, como un fin de equidad entre las familias, de equidad socioeconómica, de equidad de género, puede lograr casi que por añadidura que las personas que quieren tener un hijo y no lo tienen porque las circunstancias son todavía de una distribución de los cuidados muy desfavorable, lo hagan y tengan ese segundo o ese tercer hijo que ansían. Pero no necesariamente porque se premie la natalidad. Eso el sistema de cuidados no lo hace. Creo que está bien que explícitamente tenga como objetivo cuidar a los niños que ya nacieron, no convencer a los padres de que tengan otro. Ahora, si cuidamos a los niños que ya nacieron, si eso se mantiene en el tiempo, si es estable, si genera de verdad mejores condiciones para la crianza, de pronto, como en aquellos países que ya lo hicieron, la fecundidad puede subir un poquito más y sobre todo, que quizás sea más importante, disminuir la insatisfacción con la fecundidad que tienen las personas. Claro. Es decir, disminuir la cantidad de personas que dicen, que les hubiera gustado. Claro, si yo, sobre todo las mujeres, si yo no sintiera que tengo un hijo más, me va a perjudicar toda mi carrera laboral, lo tendría. Claro. ¿No? Si eso se mejora, bueno. Dijiste ahí carrera laboral, entonces yo empecé a pensar en la seguridad social y en las discusiones que hay con respecto a que hay cada vez menos activos para solventar un sistema que tiene justamente la responsabilidad de sostener muchas pasividades.
no es capaz que tu tema de estudio primero, pero seguro que alguna reflexión vinculada o que cruce natalidad con ese fenómeno podés hacer, porque se está discutiendo mucho eso ahora. Sí, claramente, esa discusión es central y sucede, para decirlo bien rápido, que el envejecimiento poblacional, que es lo que genera ese desequilibrio, digamos, se logra porque la gente vive más, pero se logra sobre todo porque la gente tiene menos hijos. Entonces, si alguien dice, miren, la baja de la natalidad contribuye al envejecimiento poblacional, uno no puede más que darle la razón. Eso es un hecho. Ahora, no diría que de ahí se deriva necesariamente una medida determinada para reformar la seguridad social. Bien. Porque eso sería abolir la política en nombre de la demografía, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que ni se puede decir que la demografía no importa, porque importa un montón, ni se puede decir que hay una medida que se deriva directamente de eso. Porque podría pasar que uno quisiera subir la edad mínima de la jubilación, sí, pero también podría pasar, como ha pasado en muchos países del mundo, y repito, los más desarrollados son los más envejecidos también. Por tanto, tan dramático automáticamente no es, ¿no? Genera tensiones, pero no es tan dramático. Y lo que ha pasado en esos otros países es que la población en edad de trabajar trabaja casi toda. Eso quiere decir, no hay muchas amas de casa, desocupados. Claro. Me explico, trabajo en negro. Si toda la población en edad de trabajar trabaja, y mejor aún, si trabaja con niveles de productividad y de ingresos altos, quizá, al menos por un buen tiempo, sin tocar las edades mínimas de jubilación, que es algo que de todas maneras los gobiernos nunca quieren hacer mucho, porque es una medida muy polémica y bastante impopular, quizá el sistema también se equilibra por ese otro lado. Entonces, si alguien dice que su sistema de protección social está en crisis, su sistema de jubilaciones y pensiones especialmente, quizá la natalidad no es la primera variable que tiene que mirar, sino más bien las variables del mercado laboral. ¿Cuántos de los que están en edad de trabajar efectivamente lo hacen? Si lo hacen en blanco, si lo hacen con productividad alta en sectores que innovan, en fin. Ignacio, te quería preguntar sobre, históricamente, sobre la migración y el aporte que hace a la natalidad, porque quienes en este caso están viniendo a Uruguay en las últimas corrientes migratorias, que si bien no son, digamos, demasiado abundantes como pasa en otros países, de todos modos ha venido gente joven, de la región. ¿Esto ha incidido en por lo menos que la caída de la fecundidad de hijos por mujer se atempere? Es un fenómeno muy interesante, pero no mueve la aguja, digamos. No acá, ni en Europa sí, o tampoco. Sí, pero tampoco tanto como parece. Ajá. Acá, por esto que decías, no son muchos, los vemos mucho, nos llama mucho la atención, nos parece que... Sobre todo en Montevideo. Hay un montón, claro, en Montevideo, porque atienden comercio, los vemos, los escuchamos, tienen acentos distintos. Mi generación nunca tuvo inmigración de otro lado, ¿no? Es muy raro para nosotros recibir gente, entonces nos parece que son un montón. Claro, más bien al revés, emigración. Entonces, parece que fueran más, digamos, de los que son. Igual son una cantidad, como fenómenos muy importantes. Sí. Pero digo, no tanto como para que las variables fuertes, la natalidad o el envejecimiento poblacional, se muevan. Y en Europa, lo que ha pasado es que sí, hay una inmigración, o hubo al menos masiva, pienso en los 2000 y algo en España, ¿no? Con ecuatorianos, latinoamericanos, argentinos, en fin, o pienso en Italia, con el norte de África. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia, es que la población italiana iba a decrecer y no decreció por el aporte inmigratorio. Pero esto es casi simbólico, ¿no? Que decrezca un poco o que crezca un poco. Lo más interesante, yendo más a lo que me preguntabas, es si las estadísticas de natalidad y de fecundidad se modifican porque esas personas jóvenes tienen muchos más hijos. Lo que sabemos de la evidencia al respecto es que es cierto que los inmigrantes llegan de países donde se tienen más hijos en promedio, si va alguien de Marruecos a Italia, por ejemplo, pero los inmigrantes de alguna manera adaptan su comportamiento de tal manera, voy a decirlo de las mujeres porque es donde medimos la fecundidad, ¿no? Las inmigrantes, de manera que no tienen, siguiendo con el ejemplo de las marroquíes, tantos hijos como las marroquíes que no migran, ni tan pocos como las italianas. Ajá. Entonces, tampoco es que la migración transporte automáticamente las tasas de fecundidad de los países de origen. Esos migrantes son personas ya transformadas, primero porque no están tomadas al azar, sino que tienen ciertas características, y además por el propio proceso de migración. De manera que las expectativas de que, entre comillas, se salven los procesos de envejecimiento por los inmigrantes, hay que relativizarlas un poco. Claro. Tú recién mencionaste que sorprendía la velocidad o la aceleración, por decirlo de alguna manera, que en los últimos 3 años ha caído de 1.9 a 1.6. ¿Por qué o a qué se debe este gran descenso, ¿no? de la fecundidad? Eso nos sorprendió muchísimo
Y la verdad que para los que estudiamos cuestiones demográficas, que son siempre un poco de largo plazo y se modifican pero lentamente, fue muy excitante. En 3 años pasó algo, cayó verticalmente la fecundidad y la natalidad, en este caso ambas, y nos sorprendió mucho. Estamos ahora terminando un proyecto que involucra al programa de población para la parte más demográfica, pero también al Instituto de Economía, de Ciencias Económicas, y al Instituto de la Salud, de Facultad de Psicología, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Teníamos una hipótesis, que estamos viendo cuánto se mantiene con los datos, que apuntaba a los nuevos métodos anticonceptivos, sobre todo al implante subdérmico. Esto fue una política del Fondo de Población de Naciones Unidas, del Ministerio de Salud en Uruguay. Para las adolescentes, ¿no? Para todas, pero sobre todo para las mujeres adolescentes y jóvenes, que casi que lo modificaba todo en términos de anticoncepción, tecnológicamente, ¿no? El implante tiene el tamaño de un fosforito, se pone acá en el brazo, y equivale a tomar una pastilla anticonceptiva por día. Es decir, el implante libera lo que liberaría de hormonas el implante, claro, la pastilla. Y nuestra hipótesis es que eso podría haber tenido que ver, todavía no tenemos muy claro cuánto, pero es al menos una de las hipótesis que tenemos, sobre todo por lo que decías, se puso sobre todo en mujeres jóvenes y adolescentes, y la caída tan espectacular de los últimos 3 años se explica en un 50% por las mujeres de 23 años y menos. Ajá. Entonces, ahí estuvo la parte gruesa de la caída, y quizá lo que pasó ahí, digo esto a cuenta de resultados más definitivos de esta investigación, pero quizá lo que pasó ahí es que la voluntad de postergar nacimientos adolescentes ya existía, y con la llegada de un dispositivo que lo facilita, eso sucedió un poco de golpe. Claro. Pero repito que esto es todo un poco preliminar, porque claro, buscamos mucho explicaciones de este tipo por la velocidad del proceso. Claro. Que en términos de fecundidad adolescente, en mi opinión es una buena noticia, bajó del entorno de los 55 por 1000 a 36, 37. Eso es una caída importante técnicamente. Increíble. Sí, el no enorme. deseado, el embarazo adolescente no deseado. Todos. 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 Pero claro, ese es un dato muy interesante también, cuando decimos que es buena noticia que caiga el embarazo adolescente, lo hacemos en general pensando que más de 2/3 del embarazo adolescente hasta hace poco eran no deseados. Claro. Entonces, bueno, seguramente hay una estrategia del Ministerio de Salud bastante amplia. Seguramente uno no está haciendo, si trabaja en pos de ese objetivo, no está haciendo más que facilitar lo que las propias muchachas ya querían, que es dejarlo para más adelante. Más adelante de pronto es a los 25, no tiene por qué ser mucho más. Pero puede generar un cambio en el sentido de conformidad con los propios patrones del curso de vida y los tiempos de esos eventos, ¿no? Claro. Un evento tan fuerte como tener un hijo, sí, además, claro, ¿no? Tenerlo a los 16 y a los 25 hace la diferencia. grande. Ignacio, cortito te está yendo, y cómo se va a analizar este tema en Estados Unidos, que tú vas a estar también analizando el tema de América Latina. Sí, bueno, hay un congreso de demografía de la Asociación Norteamericana, y allí hay siempre un interés por los temas en América Latina, de América Latina. Con respecto a esto, tampoco es tan original Uruguay en sus altas tasas de fecundidad adolescente. Hasta hace 3 años, bien altas, 55 por 1000. En toda América Latina se da la convivencia de 2 fenómenos que en el resto del mundo no suelen ir juntos, que es baja fecundidad, pero alta fecundidad adolescente. Ajá. Eso no suele convivir, es muy raro y responde, en principio, a una razón. Es el continente más desigual del mundo. Y esa desigualdad está muy relacionada con la fecundidad adolescente. Es decir, la diferencia en los cursos de vida de una muchacha, y digo otras mujeres porque lo medimos ahí los nacimientos, de los estratos más pobres y de los estratos más ricos en América Latina es una distancia más grande que en otros lugares. Y en principio, la hipótesis más aceptada es que eso genera brechas así de grandes. Uruguay bajó ahora muy rápidamente, sin anular la desigualdad social general, al menos bajó esa variable muy rápido. Y estamos viendo si en otros países de América Latina, en algunos sí, en otros todavía no, esto vuelve a pasar. Si vuelve a pasar, desde esta perspectiva que yo les presentaba, parece una buena noticia, porque parece acercar los patrones de fecundidad un poco más a las decisiones de las personas, que en principio no quieren, en su mayoría, tener los hijos tan temprano. Nacho, gracias por este rato para Informe Capital y buen viaje. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.